Hola, ¿cómo están? Pues nada, quisiera invitarlos a pensar durante unos minutos en una pregunta que, aunque parece sencilla, es fundamental para la gestión pública. Todos sabemos que las entidades públicas administran grandes cantidades de recursos, pero ¿qué ocurre cuando estos recursos existen y aún así los resultados no son los esperados en la ciudadanía? A partir de esa inquietud, desarrollé este análisis titulado Innovación fiscal como estrategia para fortalecer la eficiencia del gasto público territorial, tomando como caso de estudio la capital de Colombia, Bogotá. El objetivo fue identificar uno de los principales desafíos fiscales que enfrenta la ciudad y proponer una alternativa de innovación que permita la toma de decisiones y mejorar la administración de los recursos públicos. Y aquí aparece la pregunta que orientó todo el trabajo. ¿El verdadero desafío de la gestión pública es la falta de recursos o la forma como se administra? Si pensamos en esa pregunta por un momento, probablemente la primera respuesta sea, hace falta más recursos. Sin embargo, al revisar muchísima literatura, los informes del Banco Mundial y de la CEPAL, encontré que el problema es muchísimo más complejo. Una administración puede contar con un presupuesto importante, como el de la ciudad de Bogotá, pero si no se dispone de la información oportuna para hacer seguimiento, identificar los riesgos y tomar decisiones, difícilmente logrará utilizar estos recursos de manera eficiente. Por eso, la gestión pública no depende únicamente del dinero disponible, depende sobre todo de la capacidad institucional para convertir la información en mejores decisiones. Y precisamente desde esa perspectiva abordé el siguiente análisis. En la ciudad de Bogotá, la razón es súper sencilla. Bogotá posee la mayor capacidad fiscal del país por ser la capital y administra uno de los presupuestos públicos más importantes del país. Cada año financia proyectos relacionados con infraestructura, como el Metrorita, que ustedes lo conocen, movilidad, seguridad, educación, salud y programas sociales que impactan a millones de ciudadanos. Precisamente por esa magnitud, la ciudad necesita mecanismos de seguimiento muchísimo más robustos que permitan conocer casi en tiempo real cómo se están ejecutando dichos recursos. Porque administrar un gran presupuesto no significa únicamente gastar, significa tomar decisiones correctas en el momento adecuado. Y ese fue el punto de partida para identificar el principal desafío fiscal. Después del análisis, identifiqué que el principal desafío no consiste en recaudar recursos. El verdadero reto es fortalecer la eficiencia en la ejecución del gasto público. ¿Por qué? Es la pregunta que tenemos en este momento. Porque durante la ejecución pueden presentarse retrasos administrativos, dificultades para identificar los riesgos oportunamente y decisiones tomadas con información incompleta o desactualizada. Cuando esto ocurre, no solamente se afecta un presupuesto, también se retrasan obras, programas sociales, proyectos de inversión y finalmente los ciudadanos no reciben los resultados más tarde de lo esperado. En otras palabras, la eficiencia del gasto público no depende únicamente de cuánto dinero existe, sino de que también se administra. Ese desafío genera impactos importantes, sobre todo en una ciudad como Bogotá. El primero es sobre la eficiencia. Cuando la información no está disponible de manera oportuna, aumenta la probabilidad de retrasos y disminuye la capacidad para optimizar los recursos públicos. El segundo impacto se relaciona con la sostenibilidad fiscal, que es un punto supremamente importante. Una ejecución ineficiente puede generar reprogramaciones presupuestales,
mayores costos administrativos y afectar el equilibrio financiero de las entidades de la administración distrital. Finalmente, existe un impacto sobre la gestión pública toda vez que va relacionado con la ciudadanía. Las entidades necesitan tomar decisiones todos los días y mientras mejor sea la información disponible, mejores serán esas decisiones. Por eso hoy hablamos cada vez más de innovación fiscal y de gestión pública basada en evidencias, como lo podemos ver en las rendiciones de cuentas que hacen todas las entidades de la administración distrital. Frente a este desafío, propuse la implementación de un modelo de gestión pública inteligente para el seguimiento presupuestal. La idea no consiste en crear más trámites ni en aumentar el gasto público. Tampoco pretende modificar los impuestos o las fuentes de financiación de la administración distrital. Lo que busca es aprovechar la información que ya generan las entidades para transformarla en una herramienta útil para la toma de decisiones. Este modelo integra la información financiera y presupuestal, incorpora herramientas de analítica de datos, utiliza tableros de control y genera alertas tempranas que permiten identificar riesgos antes de que afecten la ejecución de los proyectos de inversión en la ciudadanía. De esta manera, la administración puede actuar de forma preventiva y no únicamente cuando el problema ya se ha presentado. En mi opinión, es el verdadero valor de la innovación fiscal en la ciudad de Bogotá. La implementación de este modelo permitirá obtener beneficios muy importantes para todos y todas. En primer lugar, fortalece la eficiencia del gasto público. También facilitaría un seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de las entidades de la administración distrital. Contribuiría a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, mostrando el beneficio que las entidades dan a la ciudadanía. Favorecería una gestión fiscal más sostenible y sobre todo permitiría que las decisiones públicas estuvieran respaldadas por información confiable y actualizada. Al final, no se trata solamente de cifras. Se trata de administrar mejor los recursos que pertenecen a todos y todas en la ciudad de Bogotá. Quisiera terminar respondiendo la pregunta con la que inicié esta presentación. ¿El verdadero desafío de la gestión pública es la falta de recursos o la forma en que se administra? Después del análisis realizado, considero que el mayor desafío no es únicamente obtener más recursos. El verdadero reto consiste en fortalecer la capacidad institucional para administrarlos con eficiencia, transparencia y responsabilidad. La innovación fiscal representa precisamente esa oportunidad, no porque incorpore nuevas tecnologías, sino porque permite tomar mejores decisiones, optimizar el uso de los recursos públicos y generar mayor valor para la ciudadanía. Y creo que es el camino que debería seguir la administración pública para responder a los desafíos del futuro. Con esto termino esta presentación y agradezco a todos su atención en este pequeño espacio y en el cual pues motivamos a las entidades a mejorar la eficiencia del gasto público en Bogotá en pro de la ciudadanía. Muchísimas gracias.